Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver entonces hipérbola, sí, que es la última cónica que me faltaba subir. Así que bueno, vamos a arrancar primeramente con la definición, que dice de la siguiente manera: es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que el valor absoluto de la diferencia de las distancias a dos puntos fijos llamados focos se mantiene constante y menor que la distancia entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo siguiente. Bien, lo siguiente, o sea, la distancia yo tengo de un punto genérico de mi hipérbola. Cuando le calculo la distancia al foco 1, le resto la distancia al foco 2, el valor absoluto de esa resta es lo mismo que haga la resta, ¿no?, de uno al otro, digo, pero no importa. Cuando resto las distancias de ese punto a cada uno de los focos, no solo que siempre me da un valor constante, o sea, siempre me da lo mismo, sino que aparte esa distancia es mucho más chiquita que la distancia que hay entre los focos, ¿sí? Bien, así como vimos con el caso de la elipse, por ejemplo, vamos a ver ahora van a aparecer ahora acá en pantalla los elementos de la hipérbola. Bien, bueno, de la misma forma que en el video de elipse, bueno, el eje que contiene los focos, eje focal, los puntos de la hipérbola que están sobre el eje focal a una distancia A del centro, ¿sí?, son los vértices. El punto medio entre los focos es el centro, la distancia focal sigue siendo 2c, y lo único que cambia es que ahora acá c al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, es lo único que cambia ahí. Bueno, el segmento de cuerda así perpendicular al eje focal que contiene un foco es el lado recto, se calcula también 2 por b cuadrado sobre a, y la razón entre la distancia focal y la distancia entre los vértices es la excentricidad, que es 2c sobre 2a, o lo mismo c sobre a, ¿sí? O sea, esto también lo puedo poner c sobre a, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora con las ecuaciones. Bien, vamos con la ecuación canónica primero. Obviamente, cuando hablamos de canónica, recuerden que hablamos del centro en el origen. Entonces, primero vamos a ver el caso de que el eje focal está sobre el eje X, ¿sí?, y el término en X es positivo, ¿sí? Entonces, la ecuación canónica me queda de la siguiente manera: x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Bien, y las ecuaciones de las asíntotas, ahora vamos a ver también que las hipérbolas tienen dos asíntotas, ¿sí?, que las forman. Bueno, van a ser las siguientes: y es igual a b sobre a por x, y el y es igual a menos b sobre a por x, ¿sí? O sea, positiva y negativa, ¿sí? Bien, esto es en el caso que estamos acá, eje focal sobre el eje x. Bien, ¿qué pasa ahora si tengo el eje focal está sobre el eje y el término en y sería el positivo, y la ecuación canónica me queda la siguiente, ¿sí? Es un poco lo que pasaba con la elipse, ¿no? De que el y cambiaba las variables, ¿no? Entonces ahora el que es negativo es el x, que está sobre, digamos, sobre el b al cuadrado, y el y es el que está sobre el a al cuadrado igual a 1, ¿sí? Y de la misma forma, las ecuaciones de la asíntota en este caso serían igual a sobre b por x, y el y igual a menos a sobre b por x, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hacer una interpretación geométrica, o sea, voy a dibujarla acá las dos clases de hipérbola que podemos llegar a tener para analizar algunas cositas más, y antes de pasar a la ecuación ordinaria. Bien, ahí tenemos los dibujos. Fijémonos que siempre entre las dos rectas, ¿sí?, entre las dos asíntotas, se me va a formar un rectángulo siempre, ¿sí?, este que vemos acá, ¿sí? Este rectángulo siempre tiene de lado 2 por A y 2B, ¿sí?, como uno de los lados 2A y otro de los lados 2B. Y en este caso lo mismo, ¿sí?, se me forma también un rectángulo donde estas rectas son las diagonales de ese rectángulo, ¿sí? Como ahí vemos, tenemos los focos, ¿sí? Como siempre, como pasaba en la parábola, siempre la parábola es como que come al foco, ¿sí?, como que está abierta hacia el foco. Los vértices, que justo van a coincidir con el rectángulo que se me forma, de ahí nace el vértice. Acá tenemos el foco, el eje focal en este caso, y acá el eje focal sería el eje Y. Las dos asíntotas, y bueno, esta medida, ¿no?, desde el vértice al centro, ¿sí?, tenemos vale A, y lo mismo que acá, en este caso ya sería B lo que mide del centro hasta este lado del rectángulo, ¿sí? Bien, esta recta contienen, como dije, a la diagonal del rectángulo, ¿sí?
cuyo centro coincide con el centro de la hipérbola. Entonces, el centro de este rectángulo, justo acá, es el centro de la hipérbola. Centro de la hipérbola. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos ahora con la ecuación ordinaria, ¿sí? Que va a ser exactamente lo mismo, o sea, el análisis es lo mismo que venimos haciendo el análisis con las demás cónicas. Lo único que agrego ahora es que ya el centro va a ser HK, ¿sí? Porque ya no tenemos el 0, 0 como centro, ¿sí? Entonces, vamos con, bien, si el eje focal es paralelo al eje X, estoy también en la misma forma de la que coincide con el eje X, no el eje focal. Solo que acá el centro ahora es HK y los focos serían lo mismo, ¿no? O sea, me muevo C, ¿sí? La distancia siempre recuerden del vértice, del centro, perdón, al foco es C, ¿sí? Eso no cambia. Entonces me muevo sea a la izquierda, sea a la derecha, ¿sí? En K no me muevo. Y los vértices me muevo a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Y las asíntotas me quedarían I menos K con el corrimiento en I, B sobre A sigue siendo la pendiente y X menos H con el corrimiento en X.